Suena el término endocarditis marántica. Alimento para la curiosidad. Es todo un concepto, ¿cierto?, de endocarditis que no son infecciosas y que pueden producir vegetación, inflamación y cambio estructural. ¿Por qué es importante hablar de endocarditis? Ya es una de las infecciones más graves que se pueden describir. ¿Ya? Generalmente hablamos de endocarditis todavía con un concepto un poco arcaico que es de endocarditis subaguda, ¿cierto? Lo van a ver subido como EPSA, endocarditis bacteriana subaguda, que es un concepto antiguo de cuando hablábamos de las endocarditis cuya la mortalidad se producía en un periodo mayor a 14 días o menor a 14 días. La gran mayoría de las endocarditis antes de las técnicas de cirugía se morían en un periodo que iba, ¿no es cierto?, de 2 a 6 semanas. Entonces, los que se morían antes de los 14 días se hablaban de las endocarditis agudas, característicamente estafilocócicas. Estafilococo aureus, ¿cierto?, es un agente altamente patógeno virulento que destruye la estructura valvular, que destruye el aparato subvalvular, que emboliza, ¿no es cierto?, hacia el cerebro, hacia el riñones, puede producir siembra bacteriana en diferentes órganos. Entonces, un cuadro que cursa con mucha mayor mortalidad que la endocarditis bacteriana producida, por ejemplo, por estreptococo, ¿ya?, o por enterococo, que son agentes, igualmente son virulentos, pero de menor agresividad, que son más larvados. Y también existen las endocarditis que son especialmente, tienden a ser hasta crónicas, ¿ya? Duran más de, ¿no es cierto?, un mes de evolución, mucha fiebre prolongada, sin grandes manifestaciones embólicas, ¿ya? Y ahí especialmente entra el grupo de las endocarditis a hemocultivo negativo. Las endocarditis hemocultivo negativo nos vamos a referir a aquellos agentes que entran en una sigla que se denomina HACEK, H-A-C-E-K, ¿cierto? ¿Cuáles son esos agentes? Son agentes que producen endocarditis que no tienen bacteriemias de forma importante. En lugar de tener bacteriemias, si la tienen, muchas veces puede pasar desapercibido. Pero hablemos un poco de números, ¿ya? La mayoría de las endocarditis, ¿cierto?, ocurren en pacientes varones. ¿Por qué pasa eso? Si uno mira, más de la mitad de los casos son pacientes varones. Doctor. Una parte de mi higiene, pero hay otra cosa que es más grave todavía, que los hombres consultan menos. ¿Ya? Entonces, un hombre que se solería, realmente uno se corta, qué sé yo, marchando, o sea, se pega un partillazo en un dedo, o se está en el campo y se carga, se le pega un pedazo de madera en un dedo, y se lo saca así, tiene el cubo y listo, ya. Con suerte se echa un poco de agua, ¿ya? Pero consultan menos. Entonces, una infección de pequeñas partes blandas, donde pudo haber una puerta de entrada importante para un estafilococo de la piel, un estreptococo, ¿cierto?, no se consulta a tiempo. Entonces, el paciente hace la bacteriemia, la bacteria se siembra en la válvula y comienza a endocarditis. Entonces, si uno mira las estadísticas, es mucho más frecuente en varones la endocarditis infecciosa, sobre todo la endocarditis primaria, ¿ya? Hoy en día la endocarditis se había pensado que con el advenimiento de la higiene ambiental, ¿cierto?, la madurez de la urbanización iba a ser menos frecuente, pero está pasando algo que vemos cada vez más endocarditis asociada a positivos. ¿Y por qué pasa eso? Cada vez hay más pacientes ancianos, los órganos fallan después de cierta edad, ¿sí? Y empieza a aparecer requerimiento de dispositivos intracardíacos. Es especialmente importante aquí los marcapasos, los resincronizadores. Y piensa usted lo que pasa en la enfermedad renal crónica. Y el paciente renal crónico tiene que tener un dispositivo, generalmente va, ¿cierto?, de la yugular hacia el atrio, ¿cierto?, ya sea por cualquier lado, puede ir, ¿cierto?, de una femoral, puede ser subclavio, o, ¿no es cierto?, puede quedar con una fístula arteriovenosa que igual es, por así decirlo, un vaso de neoformación con un flujo turbulento que se pincha 3 veces así. Entonces, los pacientes renales crónicos también son un paciente que tiene altísimo riesgo de bacteriemia y por ende endocarditis, ¿ya? Entonces, estamos viendo un aumento de la endocarditis a nivel asociado a lesiones de salud, especialmente en el paciente renal crónico y el paciente cardiópata portador de dispositivo. Y el acceso de los microorganismos al dispositivo puede ser la cirugía, ya sea porque el bolsillo donde va la unidad generadora se coloniza o literalmente se infecta durante la cirugía, y ahí tenemos que pensar en agentes resistentes intrahospitalarios, o los cuidados de la herida posterior, que son 7 días donde tú no puedes levantar ese parche cuando instalas el marcapaso, donde se puede infectar esta herida y ingresan vía, ¿no es cierto?, del subcutáneo hacia el intravascular por el cable del dispositivo. Y eso es un desastre porque significa que todo eso hay que eliminarlo. ¿Cuánto cuesta una unidad generadora de un marcapaso? 10, 12 millones de pesos. Y eso es a la basura. Imagínense ustedes tienen que costearlo. Entonces es un desastre para el electrofisiólogo y para el infectólogo tener una infección de dispositivo, porque todo eso hay que eliminarlo. Hay que tratar al paciente, controlar la infección y esperar, ¿no es cierto?, un periodo que puede ser de 4 o 8 semanas
que se pueda integrar uno nuevo. ¿Ya? Entonces, vámonos al cuadro clínico de la endocarditis. ¿Ya? ¿Cuáles son los agentes que producen la endocarditis, especialmente agentes infectantes de la piel? Ya vieron un poco lo que son las bacterias, ¿cierto? Supongo que tienen en su mente cuáles son los gram positivos y los negativos. Entonces, cocáceas gram positivas aquí son de muy alta importancia. Tradicionalmente asociamos la endocarditis especialmente a los estreptococos, que siguen siendo el grupo más importante. ¿Y qué estreptococos? ¿Cuáles son los que producen bacteriemia más frecuentemente en los seres humanos? No existe estreptococo epidemia. ¿Ah? Piógenes la verdad que puede, pero no, antes muere antes, piógenes es súper agresivo, entonces donde entra deja la escoba, ¿ya? Ese bicho confía principalmente en virulencia, entonces tiene una cantidad de enzimas de estructura de tejido que te vas a dar cuenta, ¿ya? No, estos son agentes que los portamos nosotros en una parte de nuestro cuerpo, que es muy sucia. No estoy hablando de la boca, doctor, no del otro extremo, ¿ya? Los estreptococos orales, ¿ya? Lo que antes se llamaba el grupo Viridans, ¿ya? Y ahí tenemos oralis, sanis, mutans, mitis, todos son estreptococos que habitan naturalmente la boca. Y todos ustedes hacen bacteriemia todos los días, como se lavan los dientes. ¿Ya? Obviamente en números bajos, así que tienen la boca sana. ¿Cierto? Y su inmunidad logra controlarlo adecuadamente. Pero una persona que tiene una sepsis oral, que tiene las raíces podridas, que tiene los estreptococos ahí metidos en el hueso, cuando hace la bacteriemia, la carga bacteriana es tan alta que no logra controlar su inmunidad natural y el estreptococo se va a anidar a la válvula. ¿Ya? Entonces, estreptococos, grupo Viridans, ¿cierto? Que son los estreptococos orales, son muy frecuentes y se asocian principalmente a pobre higiene oral, pobre salud oral. ¿Cuántas veces va un chileno promedio al odontólogo en el año? 0,5 veces. ¿Cuántas veces va un estadounidense al odontólogo al año? 4 o 5 veces. ¿Ya? Entonces es evidente que del hemisferio sur hacia, ¿no es cierto?, y donde está el sur geográfico, que es más pobre, vamos a tener más estreptococos porque hay peor salud oral. ¿O por qué creen que cuando un paciente tiene que ir a una cirugía cardíaca, del tipo que sea, lo primero que te piden es evaluación por odontólogo? Porque si tiene un diente podría que sacarse. Hay que hacer extracción de la muela, entonces lo que sea necesario. ¿Ya? Primero. Después tenemos el grupo, ¿cierto?, de los estreptococos que sí son del tubo digestivo. ¿Ya? Aquí tenemos uno muy importante que necesito que lo noten, que es lo que antes aparecía en los textos como Streptococcus bovis. ¿Les suena? Bueno, hoy en día lo van a encontrar con su nombre moderno, que es Galolyticus, ¿ya? Subespecie Galolyticus, ese es el antiguo bovis. Streptococcus galolyticus es un habitante natural del tubo digestivo humano, especialmente del ángulo de tracto hacia arriba. ¿Ya? Y no debería causar bacteriemia a menos que hubiese una disrupción de la mucosa. Entonces, si usted se encuentra un paciente con bacteriemia por Streptococcus galolyticus, ¿qué hay que ir a buscar aparte de la endocarditis? Porque es muy probable que tenga una endocarditis. No, si tiene peritonitis te das cuenta. No, algo mucho más sutil, más lento, que puede matar al paciente en años. ¿Por qué puede una hemorragia digestiva? Está bien, estamos hablando de disrupción del tubo digestivo. Por úlcera ya. ¿Y qué puede tener la úlcera? Una infección anónima, dice su infectólogo. ¿Qué puede haber? Una lesión que está constantemente curándose, hiriéndose, curándose. Una neoplasia, pues chiquillo. Van a pedir una endoscopia alta y baja a este paciente porque pueden tener un cáncer digestivo. Antiguamente, hace 10 años cuando yo estudié, se decía que el bovis se asocia a cáncer de colon. Hoy en día se sabe que se asocia a cualquier neoplasia digestivo, alto o bajo. Por ende, la presencia de este Streptococcus galolyticus en la sangre, en una endocarditis o no, hay que ir a buscar dirigidamente una neoplasia digestivo. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos los Streptococcus orales y Streptococcus enterales. Y después tenemos de forma muy importante a Staphylococcus como género. ¿Ya? Sin duda, como les mencionaba antes, Staphylococcus aureus, que es un agente que no produce enfermedad de la vía interna, pero que lo portamos aquí adentro, de la nasofaringe, ¿ya? Es un agente extremadamente virulento. Incluso el comunitario, que sale sensible a todo el antivirama, es extremadamente agresivo. ¿Ya? Produce una serie de toxinas, como ustedes recordaron en sus clases de base, ¿no es cierto? Y el uroridasa, que destruye, ¿cierto?, la matriz celular, produce produce la coagulasa, que es capaz de inducir la cascada de coagulación por su cuenta. ¿Ya? Produce leucocidina, que destruye los glóbulos blancos, especialmente los polimorfos nucleares, e induce la aparición de pus en forma abundante. ¿Ya? Tiene la proteína A, que lo escuda a los anticuerpos,
y tiene otra que se llama exfoliacina, que destruye las uniones celulares. ¿Ya? La exfoliacina es la causante del síndrome de piel escaldada. ¿Ya? ¿Han visto una foto de una guagua y parece que lo tienen quemado con agua caliente? ¿Ya? Esa es la típica, ¿no es cierto?, síndrome de piel escaldada, que también se ve en los adultos de la sepsis estafilocócica. ¿Ya? Entonces, el estafilococo aureus es muy importante porque es una endocarditis que rápidamente destruye la válvula y el aparato subvalvular, muy biógena, que además produce siempre, ¿no es cierto?, hacia el cerebro, hacia riñones, hacia hígado, y que generalmente tiene todas las manifestaciones típicas de la endocarditis aguda. Fiebre, ¿no es cierto?, importante, el paciente llega con fiebre al menos una semana. Elementos, ¿no es cierto?, que son los llamados criterios menores, tiene hemorragia, o sea, microhemorragia a nivel urinario, tiene un examen de orina que tiene hematuria microscópica, puede tener factor reumatoide activado, ¿ya?, por fenómeno inmunológico, puede tener consumo del complemento. Pero lo más importante es que va a tener los llamados criterios mayores de Duke, ¿ya?, que en el fondo va a tener fiebre, va a tener una imagen sugerente de endocarditis, ya sea por ecocardiograma, que es la primera imagen a la que tenemos acceso, más fácil, más barata, depende de la voluntad del cardiólogo, por supuesto. Podemos tener una resonancia cardíaca, que nos va a mostrar la imagen, y la más cara, pero a la vez la más específica de todas, que es la tomografía por emisión de positrones, que es el PET scan. ¿Ya? En el fondo, si yo tengo alta sospecha de endocarditis, un paciente que tiene mucha fiebre, que tiene hemocultivo positivo con estáfilo o para otra bacteria típica, ¿ya?, que tiene hemorragia, ¿no es cierto?, ya sea en la conjuntiva, tiene hemorragia en la astilla, en las uñas, tiene un absceso renal, hepático, esplénico, tiene endocarditis de la frente. Yo necesito una imagen, pero me dicen, no, el ecocardio la verdad es que no le veo nada. Yo tengo que ir a pedirle un PET scan, ¿ya? Con lo caro que salga, pero ahí tengo que ir a ver el PET scan. Y esto es especialmente importante en válvulas que son protésicas, ¿ya?, sobre todo en corazones que tienen malformaciones cardíacas de base. Dentro de ella la más complicada, ¿se acuerdan de Embry? La tetralogía de Fallot. ¿Se acuerdan de las malformaciones cardíacas? Ya se primo, segundo, todo eso. ¿Ya? Bueno, las malformaciones cardíacas limitan el acceso de la ultrasonografía. Entonces, muchas veces el cardiólogo dice: no te puedo descartar la endocarditis porque el Fallot no me permite ver bien la válvula, pero este paciente está operado, tiene una válvula protegida y hay que ir a buscar la endocarditis. En ese escenario, el PET scan es una tremenda herramienta. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene presente la válvula protésica, el PET scan es una muy buena ayuda. Generalmente hay que esperar al menos 8 semanas después de la cirugía para que la imagen no brille porque el tejido se está reparando, ¿ya? Porque tú pusiste ahí un disco que es metálico, la válvula puede ser biológica, puede ser metálica, pero suturaste y eso va a producir brillo, ¿no es cierto?, por consumo de glucosa de la célula. ¿Saben cómo funciona el PET scan, cierto? Aquí dicen que sí, pero que sea así para todos. Ya, entonces, estafilococo tiene esa relevancia, y la presencia de una endocarditis por estafilococo aureus necesariamente, o la mayoría de las veces, más de la mitad de las veces, me va a obligar a operar a ese paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que desfocarlo. Así que la presencia de endocarditis, ¿cierto?, con hemocultivo positivo por estafilococo aureus, al infectólogo lo que hace es obligar a dar una buena terapia antiestafilocócica. Se elige una droga que es bactericida, que sea muy buena con estafilococo, y va a depender del tipo de estafilococo. Los estafilococos generalmente aureus, lo que me interesa a mí saber si es meticilino sensible o meticilino resistente, ¿ya? Porque me cambia todo el tratamiento. El meticilino sensible, que uno dice, sensible, ese, bueno, generalmente es muy virulento, muy agudo, pero es adquirible en la comunidad. Ya, también puede ser intraepidero, pero generalmente adquiere la comunidad. Y uno ve que o sale sensible a todo, pero yo voy a buscar dirigidamente oxacilina, ¿ya? El antivirus me dice oxacilina, y puede salir además cefadroxilo, cefalotina, y yo sé que eso me lee para cefasolina y fluoxacilina. Si dice oxa, lee para proxafluproxa. Si dice cefalotina, lee para cefasolina y cefadroxilo. Mientras esté en ese, yo puedo usar toda esa herramienta y me voy de cabeza al betractámico, porque es un bactericida, porque rápidamente erradica la bacteria. Entonces, yo inicio con la dosis más alta que pueda. Si el paciente, ¿no es cierto?, tiene buenos accesos venosos, fluoxacilina, 2 gramos cada 4 horas, y esto anótelo porque es pregunta para la vida. Estafilococcemia, la dosis de cloxacilina son 12 gramos día, ¿ya? Entonces puedes dejar o 2 gramos cada 4 horas, ¿ya?, o 3 gramos cada 6 horas, pero son 12 gramos día, ¿ya? Y esto es algo importante porque primero es harto volumen, ¿ya? Segundo, son hartas ampollas. La ampolla de cloxa viene de 500 miligramos, entonces tienes que pedir una chorrada de ampolla todos los días, ¿ya? Y lo otro es que la cloxacilina es altamente irritante para los vasos sanguíneos, produce mucha flebitis, ¿ya? Entonces necesitas un buen acceso venoso, necesitas una buena vía. Si el paciente no tiene buena vía, necesitas un catéter venoso central, ¿ya? Instalar un catéter venoso central que va de nuevo de la yugular hacia el corazón en un paciente que tiene una bacteriemia por estafilococo aureus es un poco dispararme en las patas, ¿cierto? ¿Ya?
Entonces eso es importante. La otra opción que los gringos la prefieren, me acuerdo mucho en el Congreso que un gringo preguntó así de jarro, así bien caro. ¿Cuántos de ustedes prefieren cloxacilina a cefazolina? Y todos los latinoamericanos levantaban la mano. Dijo, no, cefazolina es mucho mejor. Bueno, cefazolina a dosis altas, 2 gramos cada 8 horas, ya también es una muy buena terapia y también es antiestafilocócico. Pero cefazolina se cae contra cloxacilina por lo que se denomina efecto inóculo. ¿Les suena eso? Ya. Esto es importante que lo noten también para la vida. El efecto inóculo o efecto de Eagles, doctora que está mirando los ojos, presta atención. ¿No se va a inocular ahí un estáfilo? El efecto inóculo, el efecto de Eagles se basa en que cuando hay una carga bacteriana muy alta, ya muchas bacterias en un lugar restringido, por ejemplo, una válvula, por ejemplo, un empiema, un absceso o un absceso, aquí en italiano, en el caso de estreptococo, una endocarditis o un absceso estafilocócico, ¿ya? El beta-lactámico va a actuar principalmente en las células bacterias que se están replicando, ¿cierto? La pared bacteriana requiere constante reparación, pero sobre todo es importante la producción de PBP cuando la bacteria está duplicándose, cuando está haciendo mitosis. Cuando las bacterias son tantas, consumen rápidamente los recursos, pero no se mueren, se quedan ahí. Y siguen produciendo toxinas, siguen produciendo una respuesta inmune exagerada, inflamatoria, que puede hacer persistir el shock séptico, ¿ya? Y eso no va a andar con antibióticos, con beta-lactámico. Eso hay que ir a desfocarlo, hay que reducir bruscamente la carga bacteriana, ¿ya? Lo que puedes usar como puente en ese caso es una droga como la clindamicina o como el linezolid, que lo que hacen es inhibir el ribosoma bacteriano. Porque la bacteria puede no estar replicándose, pero va a seguir produciendo su proteína porque está viva. Entonces tú inhibes la producción de proteínas con la clindamicina. Podría tener además un rol, ¿no es cierto?, en que reduce la producción de toxinas, porque las toxinas son proteínas que son ribosomales. Entonces tiene ese rol la clindamicina. También usan dosis altas, ya no 300 cada 8, eso fue una guagua, ¿ya? 600 a 900 cada 8 horas. ¿Ya? Es una terapia puente mientras el paciente va a cirugía, mientras va a desfoque, ¿ya? Y una vez que se desfocan, las bacterias van a reducirse bruscamente, van a decir, oh, hay que replicarse porque nos redujeron el personal, y empiezan a replicarse y tú le mandas el chachazo con el beta-lactámico, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, puedes controlar el foco infeccioso. Entonces, eso en cuanto a estafilococos, se usan dosis altas de beta-lactámico, cefazolina o cloxacilina. Pueden usar la clindamicina coadyuvante cuando hay una alta carga bacteriana, sobre todo cuando hay abscesos, ¿ya? Pero importa desfocar, sacar la válvula infectada y reemplazar. ¿Cuánto tiempo trato una endocarditis piógena, es decir, con artopus, ya sea por estáfilo o estreptococo? Al menos 6 semanas. Los textos dicen que como tú desfocaste y te aseguraste que sacaste todo el pus, podrías quedar tranquilo con 14 días de tratamiento después de la cirugía. Considere lo que significa operar a un paciente de corazón abierto. Generalmente no se opera de la noche a la mañana, se organiza todo, tienen que tener cardiocirujano, tienen que tener, ¿no es cierto?, todo bien cafeinado para que la cirugía salga bien. Entonces, nosotros nos quedamos tranquilos con que el paciente reciba 6 semanas de tratamiento antibiótico, ¿ya? Una vez que el paciente está estable, que ya fue operado, que me aseguré que la bacteria está controlada, que la PCR bajó, que los leucocitos bajaron, que está sentado en su cama comiendo con ganas de irse a la casa, yo puedo bajar una terapia oral. Y aquí existe, ¿no es cierto?, para medicina sensible existe el cefadroxilo, de nuevo en dosis altas, 1 gramo cada 12, 1 gramo cada 8 horas, o si más alta que puedan darle. Y si es un meticino resistente, podemos usar recursos del linezolid más el cotrimoxazol. Cotrimoxazol no tiene rol para la bacteriemia, ¿ya? Cotrimoxazol pasa muy poco tiempo en el intravascular, sirve para los abscesos, para la colección, como para terminar de controlar el foco, ¿ya? Pero el linezolid, la verdad es que es bastante bueno para la bacteriemia, así que también es una muy buena opción, ¿ya? Pero existen opciones orales, eso es lo importante que quiero que tengan en mente, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una endocarditis estafilocócica sobre una válvula protésica, la mayoría de los esquemas de las leyes de la norma internacional y las nacionales van a decirles que usen, ¿no es cierto?, banco más rifampicina, ¿ya? La vancomicina, no es cierta elección, pero la vancomicina es un mal antiestafilocócico. Y la banco entra mal en los biofilm. ¿Qué son los biofilm? Son esta baba, que en realidad es una malla ¿cómo se llama esto?, de estos GAG, ¿no es cierto?, glucosaminoglicanos, de azúcares que producen las bacterias y que se adhieren a las superficies avasculares, ya sea una válvula, la válvula es un nicheno vascular, ¿cierto?, o un fierro. Entonces, si el anillo, ¿no es cierto?, de la válvula, sea de titanio, lo que sea de refrigeración, es un fierro. Entonces ahí se adhiere el biofilm. La vancomicina no ataca el biofilm. Entonces, ¿qué hago yo? Le dejo una droga que sea altamente lipofílica, como es la rifampicina, que penetra el biofilm, ¿ya? Así que por eso los esquemas incluyen rifampicina. Y la rifampicina, ustedes recordarán que es una droga antituberculosa.
hay que pedírsele el problema de tuberculosis. Por favor, pásenme rifampicina. ¿Ya? Y es una droga que es hepatotóxica. Entonces hay que controlar seguidamente el perfil hepático del paciente. A diferencia del abanco, que lo que uno controla es la creatinina y los niveles plasmáticos, ¿cierto? Antes de la cuarta dosis, la Camila hizo esa clase, ¿cierto? Antes de la cuarta dosis de vancomicina tiene que mirar el valle, idealmente tener un software para programar la vancomicina de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a su creatinina. ¿Ya? La rifampicina tiene que mirar el hígado. ¿Ya? Entonces, súper distinto el tratamiento del paciente con el SAMR, que es vancomycin, mucho más tóxico que su buena cloxacilina, su buena cefazolina, que la toxicidad es mucho menos frecuente. ¿Ya? Eso en cuanto a estafilococcus. Enterococcus es harina robustal. Los enterococos son bacterias que todos tenemos en tubo digestivo, asociados principalmente a la dieta carnívora, pero todos deberíamos tener al menos enterococo fecal en el tubo digestivo y en menor proporción enterococo faecium. Los enterococos son difíciles, problemáticos, porque ellos confían 100% en resistencia, son poco virulentos, pero aún así pueden producir una endocarditis, pueden producir bacteriemia que pueden matar a un paciente con una inmunidad deteriorada. ¿Ya? Cuando en un cultivo les aparecen enterococos fecales, ustedes van a ir de cabeza a mirar la ampicilina. Si la ampicilina está sensible, usted va a elegir su tratamiento para enterococos fecalis, la ampicilina. ¿Ya? Dosis altas de nuevo. Y esto es súper interesante. También son 12 gramos día, como la cloxa. ¿Ya? Entonces parte incluso 12 gramos día. Pero la ampicilina se va a comportar como un bacteriostático. ¿Por qué se da esto? El género enterococo tiene 6 tipos de PVP completamente distintas una de la otra. La ampicilina puede inhibir solamente 4, entonces aún le quedan 2 para jugar al enterococo. ¿Ya? Ustedes saben que el género enterococo es naturalmente resistente a cefalosporinas, por eso no les van a informar ceftriaxona en los antibióticos que le ponen al enterococo. Pero ustedes saben que la ceftriaxona puede inhibir 2 de esas PVP en enterococos fecales. Por eso en el fondo es resistente, porque te quedan 4. Si tú le das ampicilina 12 gramos día más ceftriaxona 4 gramos día, 2 gramos cada 12 horas, logras lo que se llama una sinergia e inhibes todo el juego de PVP del enterococo. Por ende, bacteriemia, ya sea o no con endocarditis por enterococos fecales, ampicilina 12 gramos día más ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. ¿Se entiende? Y ahí tienes la sinergia. Enterococo faecium, más del 90% de los aislados son resistentes a ampicilina y a vancomicina. Este es cuando en IA se habla del enterococo resistente a vancomicina, es el enterococo faecium, ¿ya? Se escribe faecium, ¿ya? Faecium en la mayoría de los hospitales del mundo es resistente a vanco y ampicilina. Si encuentran un enterococo fecal y sensible a ampi, jueguense un quino, porque en realidad es una vez al año con suerte, ¿ya? Entonces ahí estamos condenados a usar linezolid como eje. El linezolid, ¿no es cierto?, es una isoxasolidona que inhibe la síntesis de proteína ribosoma, pero generalmente ese esquema va a requerir otra droga. Y la única droga que es bactericida contra enterococo es la daptomicina. Entonces muchos centros prefieren empezar con daptomicina y después cambian a linezolid como para tener tratamiento. Pero lo que quiero que les quede claro es que enterococo faecium y enterococo fecalis llevan esquemas antibacterianos que son muy distintos. Entonces faecium, como es resistente a vanco y a ampi, te obliga a usar linezolid o daptomicina. Eso en cuanto a enterococos. ¿Cuánto tiempo tratamos la endocarditis por enterococo? 6 a 8 semanas. Y aquí la persistencia de enterococo en algunos esquemas prefieren prolongarlo a 8 semanas. ¿Bacilos gram negativos pueden producir endocarditis? Sí, es raro. Generalmente lo vemos en pacientes renal crónicos asociados a catéter. Ya un paciente que tiene un catéter femoral, que está más cerca del periné, puede tener un endocarditis, por ejemplo, puede tener Escherichia coli, ¿ya? Otro paciente que ha cuidado más su catéter puede tener una endocarditis bacteriémica, ¿no es cierto?, por pseudomonas aeruginosa. Que ahí uno va a tratamiento, ¿no es cierto?, de cabeza, lo que te saca el antigrama, y también le completa las 6 semanas, requiera o no cirugía, ¿ya? Hongos, los hongos también pueden dar endocarditis, y aquí especialmente importante Cándida, ¿ya? Cándida albicans sigue siendo la más frecuente, generalmente sensible a fluconazol, pero en muchos esquemas van a ver que parten con equinocandinas. Las equinocandinas, ¿no es cierto?, que son la anilofungina, la cascofungina y la micafungina, tienen mejor rol en las fungemias. Entonces, cuando el paciente está con la cándida circulando en la sangre y que salen los hemocultivos, quizás es mejor partir con una equinocandina. Y aquí no se complique la vida, partan con anidulafungina, está disponible en la mayoría de los hospitales, cargan con 200 miligramos y después le dejan 100 miligramos día. Notablemente poco tóxica, puede producir un poco de cefalea, un poco de vómito, pero notablemente poco tóxica, no necesitan curar la función hepática ni la función renal. Ya, es súper agradecida la anidulafungina.
y deberían haber negativizado la candidemia en las 72 horas. ¿Ya? Entonces, para todas las endocarditis, independiente del bicho que les sale la sangre, tienen el hemocultivo positivo del ingreso, tienen la imagen, llaman al cardiocirujano, empiezan a tratar con el antibiótico dirigido, cuando controlan los hemocultivos, en 48 a 72 horas máximo. ¿Ya? Porque sí sabemos que cuanto antes se negativice la bacteria de la fungemia, más probable es que el paciente no se les muera. ¿Cuál es la mortalidad de la endocarditis? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O se lo dijeron parte? 40% incluso. ¿Por qué es tan terrible eso? ¿Qué enfermedades tienen un 30 o 40% de mortalidad? Muchos cánceres. Muchos cánceres. Y resulta que hay un cáncer de colon y todos corren, un cáncer de pulmón y todos corren. Y la endocarditis puede pasar con la bacteriemia puesta en urgencia 3-4 días. Entonces, esto es relevante que se lo lleven para la casa. La endocarditis mata, ¿ya? Y cualquier cuadro febril prolongado, ¿cierto? Cualquier cuadro atípico donde el paciente sigue con fiebre, le da antibióticos, usted se da cuenta que no tiene cultivo, lo oculta, tiene un soplo, tiene que ir de cabeza para la endocarditis. Le voy a contar una historia. Yo era un pobre chiste interno de medicina, del año 2013, enero, ya. Y resulta que me llegó una señora con ACV. Así isquémico, donde tiene 2 ACV isquémicos, chuta, por eso quiero la señora así, ¿sí? Mal, preocupada, una mujer joven, ¿ya? Mamá de 3 adolescentes, entonces chuta, ya, ojalá que salgan del ACV. Y llega a la sala y está febril, está con fiebre. Y yo no como buen interno para ocultarla, ¿cierto? Con un soplito así, yo no veo nada, pero tengo bueno, yo. Y con un soplo, ya, ecocardio, pero en eso está febril y empecé a mirar para atrás, había estado hace al menos 48 horas de urgencia y no tenía cultivo. Y pregunté a la urgencia, no, pero es que los ACV pueden dar fiebre. Sí, bueno, tiene fiebre, caché, una persona de la calle viene con fiebre y toma hemocultivo. Ya, hemocultivo. Yo estaba, no sé, el día siguiente en turno y avisan a las 12 horas. Hay desarrollo de ecocasias eran positivos en cadena. Endocarditis, ¿ya? La señora se fue de cirugía y todo eso, pero quedó secuelada. O sea, que haya hecho embolía séptica cerebral porque nadie le fue a ocultar el corazón, porque nadie le dio cultivos, es una negligencia en todas partes, ¿ya? Y la mortalidad se dispara. Porque el solo hecho de operarte con una endocarditis puesta, eso sí tiene una mortalidad de alrededor del 30%. La cirugía sola, sin mediar todo lo que puede salir mal después de abrirte el esternón. ¿Ya? Entonces es importante que sepan diagnosticar la endocarditis. ¿Ya? Bueno, y por último, antes que llegue mi jefecita Itaíta, y esto obviamente va a estar mucho más explicado en la clase que les voy a mandar, y si quieren que veamos esto de nuevo, me avisan y programamos esta clase, doctor, dígame. Sí, generalmente sí, porque lo que te da fiebre es la bacteriemia. Entonces tú necesitas la bacteriemia para tener la endocarditis. ¿Ya? Puedes tener la bacteriemia sin la endocarditis, ese es lo ideal, llegar ahí, ¿cierto? Pero sí. ¿Ya? Ahora, si un paciente tiene una fiebre prolongada, meses, o sea, no meses, pero ya lleva 2 o 3 semanas con fiebre, hemocultivos negativos, ¿ya? Tiene el soplo, el paciente está así incómodo en la noche, suda, qué sé yo, tiene una PCR, una pinufla, una VHS muy elevada que habla de una infección crónica, tiene consumo de la albúmina, tiene consumo de las líneas celulares, tú dices, esto es una infección crónica. Existe todo un grupo que da endocarditis a hemocultivo negativo, y este es el gran grupo de las HASEC, ¿ya? H de Hemophilus parainfluenzae, ¿ya? Da endocarditis fea, con destrucción de la válvula, que tú la operas y creas una coliflor. Generalmente da bacteriemia, muchas veces no lo encuentras, pero sí puede darte bacteriemia, entonces tiene una ventaja. Y es una endocarditis larvada, de evolución como subclínica, el paciente tiene fiebre nocturna, sudoración, pero no llega séptico como el aureus, ¿ya? Hemophilus parainfluenzae. ¿Dónde está? También en la boca, ¿ya? Se asocia a poder general, ¿ya? Entonces, H, ¿no es cierto?, de actinomycetecomicans, ¿no es cierto?, que es otra que también puede dar endocarditis a hemocultivo negativo. Crece mal en los hemocultivos, pero puede dar también endocarditis a hemocultivo negativo. La B que debe estar ahí es de Bartonella. Bartonella, que no suena a gatos, ¿cierto? Pero aquí es importante que la Bartonella que suele dar endocarditis puede ser Genselae, que no la transmite el gato. Yo, defensor de los gatos, siempre la transmite la pulga del gato, ¿ya? Tenocefalides felis. Entonces, no es cualquier gato el que transmite Bartonella, es el gatito nuevo que uno recoge de la calle, que te llena de pulga, que te rajuña y te muerde.
El gatito nuevo también tiene un sistema inmune inmaduro, entonces hace bacteriemia y al rasguñarte o morderte te inocula. ¿Ya? Y entonces es una endocarditis, ¿cierto?, que además se asocia a probablemente un síndrome del arañazo de gato, que es el arañazo, la fiebre y la adenopatía locorregional. Entonces hay que preguntar ese antecedente. La otra Bartonella que da endocarditis y es más frecuente de encontrar es Bartonella quintana, ¿ya? Bartonella quintana la transmiten los piojos humanos, ¿ya? Pedículos humanos. Y es la que producía la antes llamada fiebre de las trincheras, ¿ya? Por las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día no hay trincheras, pero siguen habiendo piojos. Entonces, y no se ve tanto en pacientes que digan, no, situación de calle, hogar de Cristo, no, de repente lo ven en pacientes de pujón que no sabía que había tenido piojo y resulta que le inoculó el piojo y hizo la bacteria, ¿ya? Se asocia, ¿no es cierto?, a lesiones del cuero cabelludo, puede haber lesiones cutáneas, pero también es una endocarditis a cultivo negativo que cuesta mucho encontrar. La C de Cardiobacterium, ¿ya? De nuevo una endocarditis bien así subclínica. La E de Eikenella corrodens, que puede dar endocarditis especialmente en los niños y adolescentes, pero también en los adultos. Y la K de Kingiela kingae, ¿ya? Kingiela también agente de endocarditis cultivo negativo. Entonces todo este grupo, ¿cómo lo vamos a detectar si tiene cultivo negativo? Hay que sacar la válvula y hay que mandarla a PCR universal. La PCR universal es una tremenda herramienta. ¿Tuvieron la clase de PCR? Ya, ¿cierto? Bueno, la PCR universal es maravillosa porque lo que hace es, ¿no es cierto?, tiene el primer de bacteria. Todas las bacterias tienen que tener este gen, entonces tú primero amplificas bacteria, ¿ya? Si amplificó bacteria, tú vas selectivamente a saber a qué bacteria amplificar. Y existen PCR universales también de hongos. Entonces uno puede mandar la válvula, PCR universal bacteriana y fúngica. Y te va a buscar genes que son específicos de hongo y de ahí amplificar a Candida, a Aspergillus, a Fusarium, Marquesana, ¿ya? Entonces la PCR universal es una herramienta súper útil para buscar el agente en endocarditis en cultivo negativo, ¿ya? Y te va a permitir dirigir realmente. Cuando tú tienes una endocarditis en cultivo negativo, que tiene la imagen, tiene la fiebre, pero los cultivos negativos, tú tienes que dejar una droga que sea contra esta bacteria. Menos mal que no son tan resistentes estos bichos de los tipos Hapsec, entonces uno tiene que dejar dentro de su esquema empírico ceftriaxona y doxiciclina, ¿ya? Tanto ceftriaxona como doxiciclina cubren bien Bartonella, ceftriaxona cubre bien hemofilus para influenza y doxiciclina cubre los intracelulares, así que es una buena marca. Entonces, pónganse en el escenario, ustedes están, son las 3 de la mañana, en un hospital chico, Pirufquén por ejemplo, que siempre queda la escoba, y llega un paciente con fiebre, soplando, séptico, y ustedes que vinieron a esta clase dicen, no, el doctor ya dijo que hay que tratar endocarditis y hay que dejar el tratamiento hasta que se demuestre que no es una endocarditis, entonces le van a dejar cloxacilina, 12 gramos día, ceftriaxona, 2 gramos cada 12. Pueden dejarle ampicilina, ¿cierto? Sí, 12 gramos día también. Entonces ceftriaxona, cloxacilina, ampicilina, un buen esquema. Otros van a dejarle gentamicina, cloxacilina y ampicilina. ¿Ya? ¿Por qué van a dejar la genta? Porque la mayoría de los esquemas parten con genta, no sé, en vez de ceftriaxona, como para tratar de guardar la ceftriaxona. Depende mucho de cada paciente. Si el gallo viene séptico y la crean 2, no dejen genta. La genta, como era aminoglucosa, va a aceptar ese relleno en 7 días y ustedes saben que prácticamente 6 semanas. Si el paciente viene con falla renal, no dejen genta. Vais a la segura con ceftriaxona que no se agota por función renal. ¿La cefazolina se agota por función renal? Sí. ¿La ampicilina se agota por función renal? Sí. ¿La ceftriaxona? No. La cloxa tampoco. Entonces, recuerdo mental para toda la vida. Ni cloxacilina ni ceftriaxona se ajustan por función renal. ¿Ya? No requieren ajuste. Así que ahí tienen la seguridad si el paciente llega con falla renal o peor si es un paciente, como dijimos, renal crónico que se dializa y que tiene una sospecha de endocarditis. Dejan la dosis completa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas o inquietudes? Doctora. Una consulta que mencionó, creo que la fiebre como criterio. O sea, que me queda esa duda porque creo que nosotros nos enseñamos con los criterios de Duke como lo mayor era hemococino y más. ¿Ya? Y menores entraba como la fiebre, si fiebre mayor de 38. Cuidado con la fiebre mayor de 38. Cuidado con eso. Mira, para la vida, para la utilidad. Quizás hay que tener mayor que el mismo. Pero si no tienes fiebre, tienes que buscar endocarditis. ¿Ya? Si no tienes fiebre, puede ser cualquier cosa, el sol. Pero si tú tienes fiebre, tú te vas de cabeza buscando endocarditis. ¿Ya? Es cierto que lo que más importa a los cardiólogos es que tenga la bacteria bien, ¿cierto? Y que tenga la imagen.
porque ellos, o sea, en realidad es el cardiocirujano, porque él se sabe que tiene que aprender a operar, ¿ya? Pero, desde el punto de vista práctico, el paciente con fiebre, sobre todo una fiebre prolongada, y que tiene la imagen, o que tiene el soplo, el puro soplo, ¿ya? Porque ahora tú viste los criterios modificados, se van dirigidamente a imagen y probablemente dejaron soplo atrás, ¿ya? Pero no vas a tener un ecocardiografista en la urgencia, ¿ya? Si tú ya eres cardiólogo y sabes usar el ecocardio, tú mismo le puedes buscar imagen. Pero si tú te vas a un escenario donde no tienes un cardiólogo a mano, que es lo más probable, ¿ya? La fiebre para ti es criterios mayor. Para el tratamiento empírico de endocarditis, pero en caso de prótesis de válvula, cambia. Sí, y como le dijimos, el esquema parte con vancomicina, con rifampicina, y van a ver que los esquemas incluyen gentamicina también, ¿ya? Es un esquema bien tóxico, súper tóxico. Entonces, aquí esto es importante. Cuando se identifica a la gente en la sangre y se sabe que es un estafilococcus aureus meticilino sensible, ustedes bajan a proxacilina. Y ahí ya no tiene sentido dejarle rifagenta. Eso sí que es súper nuevo, se les traigo fresquito. En realidad, en el estafilococcus meticilino sensible, el uso de rifampicina o gentamicina como adyuvante no mejora ni la mortalidad ni el pronóstico, pero sí te suma toxicidad. Entonces, tu esquema empírico tiene que incluir rifagenta y banco, pero el esquema dirigido, ¿cierto?, va a depender de la bacteria. Eso. Te voy a mandar material para que